Amoroso Padre Celestial, esta mañana estamos muy agradecidos por tu cuidado de la noche, porque nos das vida, salud y energía para este nuevo día y porque nos recuerdas de una manera especial hoy que tu Hijo fue enviado para que cada uno de nosotros podamos tener vida eterna. Gracias, Señor. Al abrir tu palabra ahora pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestra guía y el que nos enseñe lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermana, comencemos con repasar los versículos de memoria, comenzando con el capítulo 1, versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Luego, Gálatas 2, 19 al 21. Así que por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviese por medio de la ley o por la ley, entonces por demás o en vano murió Cristo. Ahora del capítulo 3 son los versículos 26 al 29 y comienza diciendo: vosotros sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois uno en Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos de acuerdo a la promesa. Luego del capítulo 4, que es en el que estamos, son los versículos 4 al 6, 4 y 5, comienza diciendo: más cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que tuviésemos la adopción de hijos. Entonces, como les dije antes, estamos por comenzar en la página 115. Vayamos allá ahora entonces. Página 115. Permítanme un momento, por favor. Estamos en la página 115 todavía. Allí vamos a comenzar. Este es ahora el estudio de la sección del capítulo 4, versículos 12 al 20. Entonces, regresemos a la página 113, por favor. Página 113. Vamos a leer el pasaje completo que nos pone allí del versículo 12 al 19 para saber de qué está hablando y poder referirnos a él. Así que entonces comenzamos en la página 113, donde está la negrilla en la parte inferior de la página. Dice: os ruego, hermanos, que seáis como yo, siendo que yo me hice como vosotros. Ningún agravio me hiciste. Vosotros sabéis que al principio una enfermedad física me dio ocasión de anunciaros el evangelio. Como Dios usa todas las circunstancias, hasta una enfermedad física, fue el medio por el cual el apóstol Pablo pudo darles el evangelio a los Gálatas. Seguimos en el versículo 4. Y no me desechasteis, ni menospreciasteis por la prueba que sufrí en mi cuerpo. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, esa vuestra satisfacción? En otras palabras, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ahora no hay ese gozo? Vamos a hablar de eso en un momento. Seguimos. Porque atestigo que de ser posible os
hubiera sacado los ojos para dármelos. Así era que ustedes me amaban y estábamos todos en una. Seguimos en el 16. ¿Me volví ahora vuestro enemigo al deciros la verdad? Y esas personas tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Es bueno ser siempre celoso por el bien y no solo cuando estoy con vosotros. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar ahora con vosotros y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces, ahora sí vamos a la página 115 y la sección se titula Poder en la flaqueza. Hermana Marcela, ¿puede comenzar leyendo, por favor? Gracias. Poder en la flaqueza. Por algunas declaraciones ocasionales en esta epístola. Un momento, hermana. Se le oye muy callado y no está claro tampoco. No sé si es que... Permítame, por favor. Sí, sí, así está mejor. ¿Me escucha mejor? Oh, sí. Bueno, dice, por algunas declaraciones ocasionales en esta epístola, podemos fácilmente conocer la historia de la experiencia de los hermanos Gálatas, de la relación de Pablo con ella. Habiéndose detenido en Galacia por causa de su debilidad física, les predicó el Evangelio, con demostraciones de espíritu y poder, de manera que ellos contemplaron al Cristo crucificado, lo aceptaron y fueron llenos del poder y el gozo del Espíritu Santo. Testificaron públicamente de su alegría y bienaventuranza en el Señor, por lo cual sufrieron persecución, pero esto no contaba para ellos. Pablo, a pesar de su débil apariencia, 1 Corintios 2:1, 5 y 2 Corintios 10:10, fue recibido como el propio mensajero de Dios por causa de las gozosas nuevas que les había traído. Tanto apreciaban las riquezas de gracia que había abierto para ellos que hubieran estado dispuestos a donarles sus propios ojos para suplir su deficiencia. Allí nos da como un detalle extra, nos hace saber el problema de él era de sus ojos. Y hay quienes deducen que puede haber sido a causa de cuando se encontró cara a cara con Cristo ese día en el camino a Damasco y cómo él quedó ciego por 3 días. Parece que tuvo una deficiencia de los ojos de allí en adelante. Y por eso en Primera y en Segunda de Corintios se habla de eso. Y aquí él dice, en ese tiempo, cuando yo vine con esa debilidad, cuando estaba sufriendo tanto esa dificultad, ustedes, hermanos, me recibieron como que yo viniera de Dios, porque sí venía con un mensaje de Dios, con esa alegría. No solamente lo ayudaron con su deficiencia, y dice él, ustedes hubieran estado hasta dispuestos a darme sus ojos. Pero él dice, ¿por qué las cosas han cambiado? ¿Qué ha sucedido? Extraño esa comunidad que teníamos, esa amistad tan estrecha. Entonces, hermana Benita, si puede leer de allí en adelante, por favor. Sí, hermana, ¿dónde nos quedamos, perdón? En el segundo párrafo de la Todo, ¿verdad? Todo se recuerda. Okay. Todo esto se recuerda para que los gálatas vean de dónde han caído al considerar su frialdad presente y para que comprendan el abnegado desinterés del apóstol en su solicitud por ellos. Él les había dicho la verdad una vez y se había regocijado en ella. No era posible que ahora se convirtiera en su enemigo por continuar diciéndoles la misma verdad. Pero hay algo más en estas referencias personales. No nos imaginemos que Pablo estaba buscando simpatía al referirse a sus aflicciones y a los
y a los grandes inconvenientes bajo los cuales laboraba. Nada de eso, ni por un momento perdió de vista el propósito por el cual les estaba escribiendo. Es a saber, para mostrarles que la carne nada aprovecha, sino que todo lo que es de valor y de bien previene del Espíritu de Dios. Los Gálatas habían empezado por el Espíritu. Pablo era bajo de estatura por naturaleza y de complexión débil, y estaba sufriendo de una aflicción especial cuando los conoció. Al principio, aún así, a pesar de su casi absoluta incapacidad, les predicó el Evangelio con tan gran poder que nadie pudo dejar de notar la presencia real, aunque invisible, que le acompañaba. El Evangelio no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, la razón por la cual lo habían recibido no era simplemente porque lo querían ayudar y sentían simpatía por la situación que le estaba pasando. No, eso combinado con el hecho de que el mensaje que les trajo era un mensaje de tanto gozo para ellos, hizo que rápidamente se desarrollara una amistad cristiana, porque tenía como base a Cristo, el mensaje, las buenas nuevas en cuanto a Cristo. Entonces Él les está haciendo recordar esto, no como dice, como leyó ahorita la hermana en este párrafo, no porque quería que ellos ahora se sintieran mal y dijeran, ay, sí, vamos otra vez a hablar con Pablo, vamos a tratarlo bien. No, Él no está tratando de buscar su misericordia, está tratando de hacerles ver que las noticias que les había traído, el evangelio que les había que había compartido con ellos en esa ocasión anterior, era el mismo evangelio que tenía ahora. De hecho, ya nosotros sabemos que por nuestro versículo de memoria del capítulo 1, ¿verdad? Que dice que no es que haya otro evangelio. No hay sino uno solo, el evangelio eterno de Cristo Jesús, el cual Él nos proclama por medio de la palabra de Dios y el cual el apóstol Pablo les había compartido a ellos y les seguía compartiendo. Y quiere que ellos entiendan que el evangelio de Cristo no ha cambiado. Por lo tanto, la base de su amistad y su camaradería cristiana no ha cambiado. Es Cristo el mismo. Entonces, Él está tratando de llegar al centro de lo que está sucediendo. ¿Por qué el cambio? ¿Qué es lo que ha cambiado? Si la base de la relación entre Él y la iglesia de Galacia era el evangelio de Cristo y el evangelio de Cristo no había cambiado, entonces ¿por qué ahora había una frialdad? Estamos en la página 115, en el último párrafo, y si Ana tiene su libro, por favor, puede leer. No se te olvide abrir el... Sí, buenos días. Okay. 115, el último párrafo. 115, el último párrafo, sí. No se les había dado a conocer por la carne y no estaban en deuda con la carne por ninguna de las bendiciones que habían recibido. ¿Qué ceguera, qué infatuación la de ellos al pensar en perfeccionar por su propio esfuerzo lo que nada, sino solo el poder de Dios puede comenzar? ¿Hemos aprendido nosotros esta lección? Entonces, él mencionó ya en el párrafo, ¿dónde lo vi ahorita? En el párrafo anterior al que Ana acaba de leer, dice allí, los Gálatas habían empezado por el Espíritu. ¿Qué es eso? Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo allí? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 2, vamos al versículo 6. Colosenses 2, versículos 6 al 7. Entonces, la hermana Marcela lo tiene. ¿Puede leerlo?
Colosenses 2, ¿qué? Perdón. 6 y 7. Ok. Lea el 8 también. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, noten que en el versículo 6 dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, así como comenzaron, ¿cómo recibimos a Cristo? Por la fe. Por la fe lo recibimos. Él no viene a nuestras casas, no lo vemos en persona, físicamente. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo apreciamos lo que ha hecho por nosotros? ¿Cómo aprendemos lo que Él hizo por nosotros? Por medio de la palabra de Dios, creemos por fe y así recibimos a Cristo. Entonces Él les está diciendo a los colosenses lo mismo a lo que se está refiriendo de los Gálatas. Dice, por lo tanto, de la manera que habían recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. No comiencen por la fe para después andar por las obras. ¿Ustedes no recibieron a Cristo por las obras? No fue porque ustedes estaban haciendo esto y lo otro y habían dejado de hacer aquello y lo otro. No, así no fue como recibieron a Cristo. Lo recibieron por fe. Entonces sigan andando por fe. No podemos comenzar de una manera y seguir de la otra. Jamás podemos recibir a Cristo ni la salvación por obras. Esto es claro, ¿verdad? Así que tiene que ser por fe. Y si comenzamos por fe, el Señor no nos da ningún otro método para seguir la vida cristiana. Nuestro andar con Él ha de ser lo mismo que fue al principio. Por fe comenzamos, por fe seguimos, por fe completamos la carrera. Él la completa en nosotros, porque ya entendemos Gálatas 2:20. Repitámoslo aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vida que llevo de día a día, ¿cómo la vivo? La vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que habiendo conocido lo que Cristo hizo por nosotros, habiendo conocido la fe que Cristo tuvo para venir, para vivir, para morir, para resucitar, para ser nuestro Salvador, conociendo esa fe, entonces no tratemos de sustituirla ahora por nuestras obras para seguir el camino del cristianismo, del crecimiento espiritual. De la forma que comenzamos, continuemos. Y luego en el versículo 7 dice, arraigados, sobre edificados, ¿en quién? ¿En nuestras obras? No, en Él, en Cristo. Confirmados, ¿cómo? Por la fe. Ahí tiene el mismo método con que comenzamos, es en el cual seguimos, así como habéis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias. En vez de cambiar el método, crecemos en ese método, crecemos en la fe, crecemos en el conocimiento de la fe de Jesús y crecemos en entregarnos completa y plenamente a esa fe para que esa fe haga en nosotros lo que nosotros no podemos jamás hacer. Y luego les da una advertencia: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas o huecas, como decía en la versión que la hermana leyó, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Si ustedes están andando ahora, les está diciendo el apóstol Pablo, a los colosenses y a cualquier otra iglesia, incluso a la nuestra hoy, ¿verdad? Si estamos tratando de andar, de crecer, de madurar en la fe por medio de obras, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar expuestos a toda clase de engaños, filosofías huecas del mundo, no de Cristo.
La advertencia para los hermanos Gálatas y para cualquier otra de las iglesias a las cuales se enviaron estos mensajes son las mismas advertencias que el Señor envía a nosotros hoy día. Tenemos que ponerles atención, escucharlas, reflexionar sobre ellas, pensar. No solamente así como cuando estamos en grupo aquí, sino individualmente. ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Cómo estamos permitiendo o no permitiéndole a la fe de Jesús que sea el que obre en nuestro diario vivir? Cualquiera que sean nuestras dificultades y circunstancias, y cada quien tiene circunstancias diferentes, dificultades diferentes. ¿Cómo estamos permitiendo o no permitiendo que Cristo sea y la fe de Cristo sea la fuente de toda solución, de toda respuesta a nuestras circunstancias diarias? Porque estas advertencias nos dicen, cuando no permitimos que la fe de Cristo sea la que esté obrando en nosotros desde el principio y a través de todo el camino y hasta el final, entonces vamos a estar expuestos a que el enemigo nos traiga toda clase de doctrina que suena bien. Inclusive puede tener citas de las escrituras. Pueden usar palabras y términos y versículos de la Biblia. Pero si no son de Dios, nos van a llevar por el camino que termina en la perdición. Entonces regresemos ahora a donde la hermana terminó en la página 116. Y vamos ahora a la sección ¿dónde está la bienaventuranza? Una pregunta, así que la estamos buscando. ¿Dónde está la bienaventuranza? Una bienaventuranza es una bendición. ¿Dónde está la bendición? Entonces, Ana, como estabas leyendo antes y te quedó muy cortito, hazme el favor y sigues leyendo, por favor. Sí, claro. Dice, ¿dónde está la bienaventuranza? Cualquiera que ha tenido una relación con el Señor sabe que en aceptarlo hay gozo. Se espera siempre que el nuevo converso lucirá un semblante radiante y dará un gozoso testimonio. Así había sucedido con los Gálatas, pero habían reemplazado sus expresiones de gratitud por otras de murmuración y contienda. Vamos a Gálatas 5:15 antes de seguir. Gálatas 5:15. Por cierto que eso está en sus libros en la página 114. Así que si voltean la página a la 114, ahí está el versículo 15 en la segunda línea. Y dice, leamos todos juntos, ¿dónde está pues esa vuestra satisfacción? Porque atestiguo que de ser posible, os hubierais sacado los ojos para dármelos. Les está recordando, recuerden el afecto que ustedes tenían para mí y el grupo entero, porque cuando se ama a una persona y todos la aman, pues entre ellos también se aman. Entonces había lo que Cristo había pedido en su última oración en Juan 17, que seamos uno. Y dice, cuando nos amemos los unos a los otros, entonces el mundo va a saber que somos de Cristo, que pertenecemos a Él, van a conocer a Cristo. Siga leyendo entonces, Ana. No es extraño que la gente no espere que los cristianos más viejos muestren el mismo entusiasmo que los nuevos conversos. Se da por sentado que el gozo primero y el calor del primer amor vaya disminuyendo paulatinamente. Okay, Así es, pero... Un momento, Ana. Un segundo, porque esas dos cosas que acabas de leer eran preguntas. Entonces, nos está haciendo pensar. Dice, ¿no es extraño que la gente no espere que los cristianos más viejos muestren el mismo entusiasmo que los nuevos conversos? ¿Cómo es posible que porque ya el hermano fulano o la hermana fulana han tenido 30 años en la iglesia, ya nadie espera? Ya no, pues ya no va a estar igual de enamorada de Cristo y igual de gozoso por el evangelio que ha recibido. Eso no debería ser así. Y por eso la pregunta,
¿Cómo es posible que no esperemos que porque la persona ha estado más tiempo andando con Dios ya se haya disminuido el gozo, la satisfacción que sintieron al principio? La segunda pregunta decía, ¿se da por sentado que el gozo primero y el calor del primer amor vaya disminuyendo paulatinamente? Esperamos eso también, le agrego yo aquí, no solamente para los demás, sino que de nosotros mismos. No, ya yo sé todo eso, ya. Como quien está leyendo el periódico de ayer o el periódico de hace un año. Esas no son noticias, eso no me hace sentir ningún gozo. Ya no trae a mí ninguna satisfacción, que yo me sienta que estoy llena. Hermanos amados, si eso es lo que estamos sintiendo, si de manera honesta, dentro de nosotros mismos, nos damos cuenta que no sentimos aquella felicidad cuando leemos la palabra de Dios, no nos trae un gozo, una satisfacción, hermanos, tengamos cuidado, porque ese puede ser el síntoma de una enfermedad que se llama haber dejado el primer amor. Porque cuando estamos enamorados, sí, tal vez no tendremos la misma locura y satisfacción de cuando estábamos de novios, que estábamos pendientes de esto y lo otro, pero todavía nos complace, nos llena de gran amor y de gozo, nos da satisfacción estar con los que amamos, ¿verdad? Sin hablar de enamoramiento, pero hablemos de padres e hijos. Todos aquí tenemos padres. No sé si todos estarán todavía vivos. Pero, qué satisfacción tan grande ver a nuestros padres, a nuestros hermanos, hermanas, primos, etcétera. No es que porque ya tenemos tantos años de edad, ya no nos importa si vemos a papá o a la mamá o a mi hermano o al primo o a los abuelos. No. Por eso cuando ellos mueren, sentimos tanto dolor. Porque la satisfacción que sentíamos antes ahora no la podemos tener. Entonces, sigue leyendo, Ana, por favor. Sí. Así es. Así es, pero no debería ser así. Esto es precisamente lo que Dios tiene en contra de su pueblo, que han perdido el primer amor. Vamos a Apocalipsis. 2:4. Vamos a leerlo directamente de como lo dice Dios. Apocalipsis 2:4. Le está hablando a una de las iglesias, a una de las 7 iglesias que hay en Apocalipsis. Se mencionan allí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y de paso le está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor, si lo tienes. Sí. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Notemos que en los primeros 3 versículos, comenzando desde el versículo 2, dice, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia. Así que comienza diciéndoles todo lo que conoce de los miembros de esa iglesia de Éfeso. Y de paso, cuando se dirige a la iglesia de Éfeso, no es solamente a esa iglesia allá geográficamente en el pueblo de Éfeso, sino que le está hablando a los conversos, a los cristianos de la primera edad, de los primeros 40, 50, 60 años después de que Cristo fundó la iglesia cristiana. Y les está diciendo, yo sé tus obras, yo sé tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los males. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo sé que ustedes han sostenido las verdades a través de todos los ataques del enemigo. En el versículo 3 les dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Con todo eso, sin embargo, les dice en el versículo 4 lo que Ana leyó. Porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En medio de todo el sufrimiento, la persecución, batallando por la palabra de Dios,
habían perdido su primer amor. Y el Señor les dice, eso no está bien. Con todas las batallas, la paciencia, lo que han sufrido, todo aquello, sin el primer amor, ¿de qué valen esas otras cosas? ¿De qué valen? De nada, ¿verdad? De nada. Hermana, Estaban ¿puedo decir batallando. algo? ¿Qué me dice? Hermana, ¿puedo decir algo? Claro, hable, por Yo creo favor. que eso cuando dice que uno pierde su primer amor, yo creo que a veces cuando uno se enfoca como en guardar los 10 mandamientos y obedecer lo que nos manda, sin querer nos vamos olvidando de hacerlo por amor, sino a veces lo hacemos porque, bueno, ya es costumbre y si el hermano ve que hago esto o no sé, cualquier cosa, ¿va? Am, y ya después sin querer te olvidaste de tu primer amor y ya es solo como que costumbre. Y me imagino que aquí cuando habla, ¿verdad? De que pues podemos ayudar a los demás, seguir haciendo muchas cosas, ¿verdad? Pero lo más importante es que nos olvidamos de hacerlo por amor a Dios, ¿no? Lo que demuestra entonces, siguiendo el mismo camino en que estabas pensando, el mismo hilo del pensamiento que llevabas, lo que demuestra que entonces cuando llegamos a ese lugar donde lo hacemos por costumbre, ya no nos acordamos ni por qué lo hacemos ni para qué lo hacemos, sino para que los demás no nos vean que estamos haciendo lo correcto, entonces no lo estamos haciendo por la fe de Cristo. Son nuestras propias obras. Y nuestras propias obras, como dice en Isaías 64:6, nuestras justicias son como trapos de Inmundicia. inmundicia. Estamos tratando de vivir la vida, comenzamos por fe y ahora queremos seguir por obras. Exactamente tanto lo que Cristo está diciéndole a la iglesia de Éfeso como lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses, también a los hermanos gálatas. Se están saliendo del riel como un tren, ¿verdad? Se están descarrilando, pensando que van muy bien porque, bueno, es por aquí, por este camino, es por donde vamos todos los días. No, tenemos que tener esa relación de amor viva con el Señor para que entonces las cosas que salgan de esa relación sean frutos vivos que otros puedan ver y señalar a Cristo, no señalarnos a nosotros. Sigue leyendo donde ibas, pues, por favor. La senda de los justos es como la aurora que va en aumento hasta llegar al pleno día. Proverbios 4:18. Nótese que este es el camino de los justos, y el justo es el que vive por la fe. Cuando un hombre se vuelve de la fe o intenta sustituirla por las obras, la luz se apaga. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Ok. Juan 15:11. Un momento otra vez. Quiero que pensemos aquí. No estamos solamente aquí por leer y ver a ver cuántas páginas cubrimos. No. Estamos aquí para reflexionar, para alimentarnos. Y para poder alimentarnos tenemos que masticar la comida, ¿verdad? Vamos a masticar. Lo que dice allí de Proverbios, ¿verdad? Dice, la senda de los justos es como la aurora, que va en Que va en aumento hasta llegar al pleno día. Hasta llegar al pleno día. Cuando sale el sol por la mañana está todavía bastante oscurito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa a medida que el sol sigue saliendo? Se va poniendo más y más y más brillante si no hay nubes en el cielo, ¿verdad? Pero démonos cuenta aquí de que lo que está hablando no es que quiere decir de que el camino del justo va a crecer y todo el tiempo va a estar lleno de solamente cosas buenas. No van a haber enfermedades, no van a haber problemas, no van a haber accidentes, no van a haber pérdidas de trabajo, etcétera, etcétera. Eso no es lo que está diciendo. Está hablando de la luz. Vuelvo a leer, la senda de los justos es como la aurora que va en aumento. Lo que va en aumento hasta llegar al pleno día es la luz. ¿Qué es la luz en el camino del justo? La palabra de Dios. Lo que Cristo nos enseñó. Conocer su carácter. Eso debe ir creciendo.
Y a medida que va creciendo, vamos creciendo en conocimiento, vamos creciendo también en la fe, vamos madurando en esa fe. Entonces, para el justo, aunque no se le promete un camino de rosas todo el tiempo, sin embargo, para el justo no solamente la luz va en aumento, sino que el gozo también. Ahora, pensemos, ¿cómo puede ir el gozo aumentando hasta que el día sea perfecto? Cuando el justo tiene los mismos problemas, las mismas enfermedades, los mismos contratiempos que el vecino que es ateo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Pueden hablar, por favor? ¿Quieren que les haga la pregunta otra vez? Ya sabemos por el versículo de Proverbios que el camino del justo es como la aurora del día, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Y dijimos, esa es la luz, el conocimiento, la experiencia con Cristo. Pero eso no quiere decir que el justo no va a tener problemas, ni enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces ahora yo pregunto, el gozo del justo, el gozo del creyente, ¿puede ese gozo del creyente seguir creciendo junto con el conocimiento de Cristo, a pesar de que el justo va a tener los mismos problemas que el vecino que no conoce a Dios ni le importa a Dios? Explíquenme eso. Bien, pensemos en eso. Sí vamos a seguir teniendo problemas, sí los tenemos, pero ya tenemos fe en Jesús, que Él tiene el control, pero a pesar de todo, uno sufre también. Pero eso no quiere Pero decir que el gozo en Cristo se apaga, ¿verdad, hermana? No se tenemos apaga. una esperanza. Sí, señora. Es más, cuando el cristiano tiene problemas y dificultades, cuando el cristiano pasa por situaciones terribles que lo estremecen hasta las bases, el gozo se aumenta, porque como decía la hermana, sabemos que Dios está al control. Lloramos, sufrimos, nos duele, porque Cristo lloró, sufrió, le dolió. Sin embargo, nuestro gozo no tiene como fundamento el hecho de que no tengamos enfermedades, que no tengamos problemas, que no tengamos ninguna otra vicisitud de la vida que los demás tienen. No, nuestro gozo no está fundamentado en eso. Está fundamentado en que creemos, hemos creído y sabemos en quién hemos creído. Entonces, nuestro gozo también crece a pesar de los problemas que tengamos. Pónganse a pensar, hermanos, que digamos que aquí en esta casa, en cierta casa allí, vive un cristiano que está creciendo con Cristo. Al lado de esa casa vive una persona que es atea y no cree ni que Dios existe. Al ateo le da cáncer, al cristiano le da cáncer. ¿Qué hace el cristiano cuando tiene un problema de cáncer o de cualquier otra cosa? Pónganle el nombre que quieran allí. El cristiano simplemente eso lo impulsa a orar, a pedirle al Señor, a confiar en Dios, a esperar en Dios. ¿Qué hace el vecino que es ateo? Posiblemente se puede hasta meter un tiro. La diferencia está en quién hemos creído y seguimos creyendo. Entonces, es importante que sigamos creciendo en nuestra creencia, en nuestra fe, en nuestro conocimiento de Dios. ¿Qué piensan? Claro. Claro Sí, que sí. porque al final, con cada prueba es lo único que nos da esperanza, porque a veces, yo creo que a todos, ¿verdad? Nos pasa que cuando estás como con muchos problemas y te pones a pensar, y alguien que no va a la iglesia y no tiene tantos problemas como yo, y alguien
su vida parece como muy normal, ¿no? Pero al final, cuando estamos con dificultades, los que conocemos de Dios sabemos que es nuestra única esperanza y nuestra única salida. Así es. Sí, porque lo opuesto también ocurre. Muchas veces el cristiano está pasando por situaciones más terribles que cualquiera de los otros vecinos, ¿verdad? Que no creen en Dios. Y es natural que nos preguntemos, como dices tú, uno ve y dice, y no solamente nosotros, en los salmos, el salmista pregunta, ¿cómo es posible que los demás tengan una vida que parece tan suave, tan soliblandable? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Bueno, eso es todo lo que ellos tienen, ¿verdad? Y tenemos que darles el conocimiento de una vida eterna. Para ellos, la vida de ellos es esta solamente. El favor de Dios, la bendición de Dios está allí para todos, creamos en Él o no. Aunque no lo queramos creer, aunque no queramos recibirlo a Él, Dios nos dice, bueno, si no crees en mí, entonces no te voy a dar sol, no te voy a dar lluvia, no te voy a dar comida. No, Dios no trabaja de esa manera. Entonces conocemos todavía más profundamente el amor de Dios, que ama a los que creen y a los que no creen en Él. Qué amor tan profundo, Señor. Entonces, hermana Benita, ¿puede leer de ahí en adelante? Sí, hermana. Ok. Nótese que este es el camino de los justos, y el justo es el que vive por la fe. Un momento, hermana, porque hay otra persona que se unió ahorita. Estamos en la página 116, en la mitad de la página. Página 116 en la mitad de la página. Siga ahora sí, hermana Benita. Okay. Cuando un hombre se vuelve de la fe o intenta sustituirla por las obras, la luz se apaga. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Juan 15:11. Él cambia en óleo de gozo el Espíritu Santo nuestra aflicción y lo hace para siempre. La vida se hizo manifiesta para que nuestro gozo fuera completo. Primera de Juan 1, del 1 al 4. El manantial de la vida nunca se agota, su contenido nunca disminuye. Por consiguiente, si nuestra luz se opaca y nuestro gozo cede a una fría y monótona expresión, podemos entender que nos hemos vuelto del camino de vida. Exactamente lo que estábamos hablando anteriormente. Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro propio corazón y mente, podemos permitir que el Espíritu Santo nos investigue y nos señale si hay en nosotros algo de enfriamiento espiritual. Como decía Ana anteriormente, que hagamos las cosas ya automáticamente porque es un hábito, es la costumbre, ya eso es lo que hacemos. Si eso es lo que estamos experimentando en nuestra vida cristiana, entonces las palabras que hemos leído aquí en la lección de esta mañana nos ayudan a entender que nos está mostrando un síntoma, el síntoma de que hemos dejado nuestro primer amor. Pasamos de creer en Cristo por la fe y ahora queremos seguir la vida cristiana por obras, lo cual no es correcto, no es una vida cristiana, no puede ser. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Mari, si tú lo tienes, puedes leer, por favor. Primera de Juan, está bien cerquita al Apocalipsis. Primera de Juan 1, 1 al 4. Sí, hermana, sí lo tenemos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de
de vida. Sí, un momento, hermana. Entonces, él comienza la carta hablando y diciendo, lo que estoy por decirles, lo que estoy por escribirles es en base al hecho de que nosotros vimos con nuestros propios ojos, escuchamos de labios de Cristo lo que yo les voy a decir. Siga leyendo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Exactamente. Ahora, esta carta que él estaba escribiendo era para personas que existían en ese tiempo. Él no escribió esa carta y la dejó guardada para que nosotros en el siglo XX, XXI, XXII, cualquier otro siglo después, años después, abriéramos y encontráramos la carta y dijéramos, ¡ah, mira lo que Juan nos escribió! No, él se lo estaba escribiendo a personas que existían, que vivían en ese tiempo. Pero así como él les dice que cuando ellos reciban estas noticias, cuando ellos reciban el contenido de esta carta, ellos van a estar, como dice él, para que tengamos comunión. Tengan comunión entre ustedes y tengan comunión con nosotros. A pesar de que nunca conocimos al apóstol Juan, ustedes y yo, a pesar de que nunca hemos hablado con él, ni él nos conoció a nosotros porque nosotros no existíamos. Sin embargo, la base, el fundamento de lo que el apóstol Pablo escribe en su carta nos mantiene unidos a la misma fe que el apóstol Juan tuvo hace más de 2000 años. Pónganse a pensar en eso. Qué bello que por medio de la palabra de Cristo, por lo medio de lo que ellos testificaron con sus ojos y con sus oídos, viviendo con Jesús, esos 3 años y medio de ministerio que Cristo tuvo, eso nos mantiene unidos entre nosotros aquí cada vez que lo estudiamos, lo aprendemos, lo enseñamos, y nos mantiene unidos con nuestros hermanos de todas las épocas. Ya no existen, ya no viven, están dormidos en Cristo, están esperando la resurrección, pero es la misma fe que los unió a ellos y es la misma fe que nos une a nosotros, unos con otros y nos une a Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué importante! Ahí está la importancia de la palabra de Dios para mantenernos cohesivamente juntos. Donde la palabra de Dios no haya lugar en el corazón de las personas, no existe la unidad. Existe la pelea, las batallas entre los hermanos, los rencores, como dice ¿dónde es que? Gálatas 5:15, sí, porque toda la ley, en el 14 dice, porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Sí, ese era el versículo, precisamente era en el capítulo 5. Digo pues, dice en el versículo 6, andad en el espíritu y no satisfaréis la concupiscencia de la carne. La única manera en que no estemos mordiéndonos y comiéndonos y consumiéndonos los unos a los otros, batallando, peleando los unos con los otros, es que permitamos que el Espíritu Santo traiga esa cohesividad entre nosotros, la unidad de la cual Cristo habló y por la cual Él oró para sus discípulos, no solamente de ese tiempo, sino para los discípulos de todos los años y los siglos después de Él. Entonces, vamos ahora a los siguientes versículos que son los cuales vamos a desarrollar. Leamos juntos, ahí están en la página 116, están en negrilla, versículos 21 al 27. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava
el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne. El de la libre nació por la promesa. Esta es una alegoría o una ilustración, porque estas mujeres representan los dos pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Esa es Agar, porque Agar equivale al monte Sinaí, que estaba en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en la esclavitud. Cuando habla de la Jerusalén actual, quiere decir del tiempo en que Pablo estaba allí, donde los judíos no habían sido todavía dispersados por todo el mundo y la nación judía habían rechazado a Cristo. Así que estaban esclavos todavía, eran como el hijo de Agar, Ismael. Habían sido nacido de una esclava, no se podía considerar libre, aunque el padre fuera libre. Con el hecho de que tuviera la esclavitud de la mamá, ya con eso el hijo quedaba como esclavo. Sigo leyendo. Porque Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Sara era una mujer libre, no era esclava. Porque está escrito, alégrate estéril que nos das a luz. Que no das a luz, perdón, vuelvo a leer eso. Alégrate estéril que no das a luz. Está hablando de la situación de Sara, ¿verdad? Sara no había podido tener hijos, era estéril. Jamás había tenido un hijo y ahora ya tenía casi 90 años y todavía no tenía hijo, pero Dios les había prometido hijos desde que ella tenía 65 años. Los años iban pasando, hemos estudiado esto antes y ahora lo vamos a repasar. Porque está escrito, alégrate estéril que no das a luz, prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene esposo. Allí viene la ilustración ahora. El apóstol Pablo toma la vida y la experiencia de Abraham y su esposa Sara, y de Abraham con la sierva de Sara, con Agar, para mostrarnos cómo es que debemos entender si estamos bajo la ley, somos esclavos, o estamos bajo la gracia. No porque nos deshacemos de la ley, no porque tiramos la ley, no, sino porque aprendemos a verla de una manera diferente y a permitir que Dios sea el que haga las obras en nosotros. Entonces, comenzamos a leer después de eso, a ver, hermana Mari, ¿puede leer, por favor? Sí, hermana. Ok. ¿Cuántos hay que gustan de seguir caminos que todos, excepto ellos mismos, pueden ver que conducen directamente a la muerte? Sí, hay muchos que con los ojos abiertos a las consecuencias de un curso de acción, persisten en él, escogiendo deliberadamente los placeres temporales del pecado, en vez de la justicia y la largura de días. Estar bajo la ley de Dios es estar condenado por ella como un pecador encadenado y sentenciado a muerte. Aún así, muchos millones aparte de los Gálatas han gustado y siguen gustando de esa condición. Oh, si tan solo escucharan lo que dice, no hay razón para que no la escuchen, porque hablan en resonantes voces. El que tenga oído para oír, oiga. Oiga, exactamente. Ya está, comienza entonces a entrar en esa comparación. ¿Cuántos hay? Se nos dice aquí en la explicación, ¿cuántas personas hay que sabiendo, conociendo perfectamente bien las consecuencias de
decisiones que están por tomar, sin embargo las toman y siguen para adelante. Como que todo estuviera bien. Es más fácil entenderlo, por ejemplo, cuando vemos personas que están en la droga y saben, ya están sufriendo, tienen mala salud, no tienen dónde vivir, están fuera sin nadie que les pueda ayudar, viven todos enfermos y no viven sino de una droga para la siguiente droga. Y no es que se sienten bien, no, pero están esclavos allí a esto. Y hacen una decisión y vuelven y la hacen otra vez y la hacen y la siguen haciendo y la siguen haciendo y la siguen haciendo y la siguen haciendo aunque ya saben a dónde los está llevando. Entonces, de la misma manera le ocurre a la persona que decide que van a guardar la ley de Dios porque conocen la ley de Dios y saben que eso es el camino de la felicidad y aunque se revienten van a hacerlo, pero lo van a hacer ellos mismos. Entonces se constituye la ley de Dios en una carga que los aplasta. Y digo los aplastan cuando que podemos decir que nos aplasta, porque nos sucedería exactamente a todos nosotros si ese es el camino, ese es el método que usamos para lidiar con la ley. Entonces, la ley ha condenado a muchos y condena a todos. A todo pecador lo condena. La ley no puede decir a la persona que ha matado a alguien, está bien que mates. No, la persona cometió un asesinato, un homicidio, y la ley de Dios sigue diciendo, no matarás, no matarás, no matarás, no matarás. La ley de Dios no puede decir, no está bien que mates. Al ladrón no le puede decir, está bien que robaste. No, no hurtarás, no hurtarás, no hurtarás. Y no importa cuánto les moleste la conciencia y quieran callar la conciencia, la ley de Dios sigue diciendo, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no mentirás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Entonces, la ley de Dios sigue acusando, por eso dice que esclaviza. Y para aquel que trata por sus propias obras de deshacerse de la condenación de la ley, simplemente vive una vida de esclavo, porque no hay forma que un ser humano pueda deshacerse de esa esclavitud por sí mismo. Por eso fue que vino Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que aprendimos del versículo de memoria de este capítulo? Y venido el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Vino para mostrarnos que aunque la ley de Dios no cambia y nos mostrará lo que estamos haciendo, hagamos lo que queramos, brinquemos para donde brinquemos, hagamos los esfuerzos que queramos hacer, no nos podemos deshacer de ella, pero Él vino para mostrarnos que sí hay una manera y es permitiendo que Dios nos rescate de debajo de la ley. No va a deshacerse de la ley. No queremos deshacernos de la ley. Ni quiere Dios ni queremos nosotros. Pero nos vino a mostrar que la forma de deshacernos de la ley y llegar a ser no esclavos de la ley, sino libres en la ley, es permitiendo que, como dice nuevamente Gálatas 2:20, con Cristo estoy, repitamos por favor y con esto cerraremos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, hoy es día de Navidad y el mundo celebra, algunos conociendo, otros simplemente porque es un día libre, pago, el nacimiento de Cristo. Y quiero desearles a todos ustedes y a sus familias que no solamente el día de Navidad, sino todos los días del nuevo año y del resto de sus vidas, Cristo sea más que un hecho histórico.
sí nació, por allá en Belén, algo así yo escuché por ahí. O que sí, Cristo nació en Belén. No, que sea más que eso todavía. No solamente que creamos que Él nació, sino que le permitamos que Él nazca en nuestros corazones. Como dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Les invito a postrarnos de rodillas para orar. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque has mostrado tu amor por nosotros de una manera infinita, diariamente con cada bendición. Y aún más que eso, la bendición de la cual todas las otras bendiciones vienen. Y es el hecho de que Cristo, un ser de deidad, divino, Dios, se hizo hombre, tomó sobre sí nuestra humanidad. Y no solamente por un tiempo, sino para siempre, con el propósito de rescatarnos. Señor, permite que esa sea una realidad, que no vaya a ser en vano que Él vino por mí, por mi hermano, por mi hermana, por mi primo, y que nosotros simplemente vivamos sabiendo que lo hizo, pero que no le demos importancia ni lo creamos. Y Señor, donde haya incredulidad en nuestros corazones, te pedimos que también te encargues de esa incredulidad, la saques, la extirpes para siempre. Gracias por este día de Navidad en el cual podemos reflexionar en lo que Cristo hizo, en ese bebé indefenso de Belén, en un pesebre rodeado de animales. Señor, en ese bebé estaba la divinidad completa, entregándose para salvarnos a nosotros. En ciertas maneras, a veces nos portamos peores que los animales que estaban en el lugar donde Cristo nació. Ayúdanos, Señor, para que no vaya a ser en vano el nacimiento, la vida y la muerte y la resurrección de Cristo Jesús a favor nuestro. Te lo agradecemos y te pedimos que sean no solamente palabras, sino de nuestro propio corazón. En el nombre de Jesús. Amén.